el 2005, Katrina arrasó con parte de Estados Unidos. El 2011, un tsunami también afectó Japón. Muchas personas fueron afectadas. Muchos dijeron, tanta gente cubierta de barro y de muerte. Todo esto es indescriptible. El 2019, finales del 2019, el COVID, esta pandemia, esta peste, podríamos decir, también llegó a nosotros. Aún estamos tal vez con los últimos momentos de esto, aunque puede que venga más momentos difíciles también. Muchos dicen frente a esto, llegó el apocalipsis. Muchas revistas desde años atrás decían esto, llegó el apocalipsis. Y se preguntan, ¿qué nos depara el futuro? A pesar de que la ciencia ha tenido grandes avances, es imposible que pueda predecir. Sus perspectivas no son alentadoras, ya que no puede predecir ni siquiera anticiparse a lo que va a suceder. Lo que nosotros podamos pasar hoy en adelante será importante, pues yo creo que sí, ya que si pensamos en todos estos desastres y nos preguntamos en qué nos depara el futuro, podemos pensar en nuestro destino personal y también en el destino colectivo de toda la humanidad. Muchos piensan que tal vez pensar en el futuro no es posible. Es más, algunos consideran que no es importante y que es mejor dejarlo allí, como dice un dicho, lo que será, será. Y por eso afirman que tal vez el futuro está fuera de nuestras manos. No me complico, dejemos que avance nada más el tiempo. Pero, querido amigo, vivir implica anticiparse al futuro. Cuando nosotros vivimos en este mundo, sabemos qué voy a hacer de aquí a 5 años. Uno se esfuerza, hace planes. Por eso es que digo que vivir significa anticiparse al futuro. Aunque a simple vista nuestras expectativas parezcan meras opiniones personales para ser compartidas con nuestros amigos, ellas determinan en gran manera lo que hacemos y lo que llegaremos a hacer. Por tanto, conviene que pensemos en lo que nos depara el futuro. ¿Cómo nosotros en la actualidad nos anticipamos al futuro? Querido amigo, muchas personas acuden a la ciencia, a los horóscopos, a los medios. Son algunas maneras de cómo pueden anticiparse y conocer de cierta manera el futuro, lo que vendrá. Pero ¿no sería una manera más segura consultar al dueño por naturaleza del futuro? ¿No te parece? Es así que podemos consultarle a Dios de una manera más segura. Entonces la pregunta cambiaría. ¿Qué nos dice Dios lo que ocurrirá en nuestro planeta? ¿O qué nos dice Dios acerca de que nos depara el futuro? Esto implica también entender qué es lo que le dijo Jesús a sus discípulos cuando le preguntaron. Apocalipsis, por ejemplo, es un libro que muchos lo temen y muchos no quieren ni siquiera tal vez leerlo. Es más, Hollywood, cuando pone algún título a una de sus películas y por ejemplo pone Apocalipsis, la gente se imagina una película tal vez con un hecho de terror, tal vez con guerras, con catástrofes. Eso es lo que nos hace pensar, o muchas de las personas piensan cuando escuchan la palabra Apocalipsis. Y eso genera temor, genera ansiedad, pero en realidad, cuando vemos el libro de Apocalipsis, cuando estudiamos, el mismo apóstol Juan nos habla de que es la revelación de Jesús. Es así que el libro de Apocalipsis, en vez de que muestre destrucción, muestra restauración,
nos muestra también más adelante, veremos, sobre la venida de quien va a restaurar. Es así que la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 1:3 nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En el libro de Apocalipsis, como vemos aquí, nuestro Señor nos dice bienaventurado. Y bienaventurado es aquella persona feliz, pero no es un feliz como conocemos, es una felicidad profunda que ninguna ocasión, que ninguna circunstancia nos hace cambiar, inclusive ni el dolor. Y sigue diciendo el texto: bienaventurado el que lee la palabra de Dios. Que más, no solo leerla, el que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Este es el texto que de cierta manera nos habla la importancia de entender el Apocalipsis. Como vemos, dice, bienaventurado el que lee. Una persona bienaventurada es aquella que es feliz, pero no es la felicidad que conocemos, sino que en el original significa una felicidad muy grande, que ni siquiera las circunstancias, ni siquiera el dolor te puede quitar. Sigue y dice: los que también oyen las palabras de esta profecía, y en tercer lugar, los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Querido amigo, Dios nos invita a leer, a oír y a guardar. No podemos quedarnos solamente leyendo o escuchando. Tenemos que guardarlas. Y eso es obedecer. Como vemos, aquí el libro de Apocalipsis nos habla de esta bienaventuranza. Y parte de eso es que nuestro Dios vendrá. En este libro podemos encontrar que aparte de la restauración del planeta, también hay algo más importante. Nos dice Hechos 1:11 acerca de un personaje que es Jesús mismo, que ascendió y que volverá. Entonces, Apocalipsis también nos habla en 22:3 de esa persona que va a volver. Y esa venida es tal vez más importante que la misma restauración de esta tierra. Estos acontecimientos monumentales generan esperanza, una visión altamente positiva al futuro de la humanidad. Podemos preguntarnos entonces, ¿cómo se relacionan estos hechos que día a día suceden, hechos catastróficos, con la venida de Cristo y el futuro grandioso que le espera a nuestro planeta? Los discípulos en algún momento preguntaron: ¿cómo sería? ¿Cuándo sería que sucederá estas cosas, o de que Él pondría su reino en esta tierra? Y Jesús mencionó, entre muchas otras cosas, guerras, rumores de guerras, se levantarán nación contra nación, reino contra reino. También habló de pestes y de hambre. No podemos pasar por alto lo que acaba de pasar, el COVID-19. Entonces, estas son señales para usted que conoce la palabra de Dios. No es para que te alarmes. Si tú lees, como decía el texto, oyes y guardas, es una señal. Es una señal de que esta tierra va a ser restaurada. Y es una señal también de que Cristo va a venir. El texto dice también, Mateo 24, 6-8, hablaba de las guerras y de los rumores de guerra. Ahora también, por ejemplo, el retoño de la higuera, que nos habla en Mateo, nos dice que el retoño de la higuera es cuando se acerca el verano.
Entonces así, cuando haya estas situaciones de guerra, pestes, hambres, también será señales de que muy pronto vendrá nuestra redención y aquel personaje que dijo que vendría, vendrá. Desde la perspectiva cristiana, estas catástrofes, todos estos desastres que tú puedes ver, son signos y señales de esperanza, querido amigo. Anuncia el pronto regreso del Salvador del mundo y la inauguración de su reino aquí. Este futuro incierto que nos da la perspectiva humana con las catástrofes, estos desastres, nos trae desesperanza. Pero vamos a leer un texto en Apocalipsis 21:5 que nos dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué quiere decir? Que el poder creador de Jesús es fiel. Es más, nos garantiza el cumplimiento de su promesa al restaurar este mundo a su perfección original. Te lo repito. Dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Así que confiemos. Cristo es fiel y verdadero y va a cumplir esa promesa de restaurar. ¿Quiénes participarán en el futuro glorioso de la humanidad cuando Cristo regrese? Es una pregunta. Si confiamos como cristianos en que hay un futuro glorioso con Él, ¿quiénes participarán? Cristo fue claro: por fe, cuando aceptamos la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué más? Cuando vivimos permanentemente de acuerdo a ella, de acuerdo a su voluntad. Cristo dijo a sus discípulos que era necesario que se preparen, que era necesario que velen y esperen de su venida. ¿Cómo nos podemos preparar nosotros? La devoción cristiana es hueca cuando solamente estudiamos la palabra de Dios y solo oramos. Necesitamos también compartir, hacer la misión, predicar. Así podemos estar listos, podemos estar preparados para esperar a nuestro Dios. Esta preparación es necesaria. Jesús mismo tomará en cuenta cuando nos juzgue. En Mateo 25, 31 al 46 habla de eso, que es necesaria nuestra preparación. Jesús separará a un lado y al otro lado. Los que están con Él, los que habrán estado preparados, velando, y también los que no. Podemos disfrutar de ese futuro glorioso hoy. Para prepararnos también necesitamos fe y amor en Cristo, nos habla Santiago. Tenemos también que nacer y nazca en nosotros, además, un amor profundo hacia nuestro Dios. Tener fe también significa confiar plenamente en Dios. No por más, dice el texto en la palabra de Dios, de que quien no es como un niño no podrá entrar al reino de los cielos. Más allá de la ingenuidad, de la simplicidad, de lo puro que es un niño, es la completa dependencia en su Padre. Nosotros necesitamos depender completamente en Jesús, de Él. Necesitamos buscar primero el reino. Eso implica, por sobre todas las cosas, escogerlo a Él cada día. Confiar en su voluntad también, confiar en su ley, confiar en sus promesas, como expresa la palabra de Dios. Para nosotros conocerlo
tenemos que estudiar asiduamente la palabra de Dios. Tenemos que orar. Dios nos habla por medio de su palabra. Nosotros nos comunicamos con Dios por medio de la oración. Y también nosotros, el tercer paso que podemos hacer es compartir las maravillas, lo que aprendemos cada día con otra persona. Nos estaremos preparando para poder encontrarnos con Él. Amar a Cristo significa también abrirle nuestro corazón. Significa comprender a la luz de su palabra que hay cosas que hemos hecho mal, errores que hemos cometido en el pasado y que nos arrepentimos. El Espíritu Santo, a medida que trabaja en nuestro corazón, nos hace ver las verdades que hay en ella. Nos confrontamos y llegamos a tener cambios. Cuando nosotros llegamos a tener cambios en nuestra vida y nuestra vida está siendo transformada, podemos ya disfrutar hoy de ese reino. Querido amigo, a veces nosotros, como cristianos, querido hermano, no entendemos acerca del reino de Dios. Y tal vez podamos pensar que son escuelas, universidades, más iglesias. Y claro, mientras estemos aquí es cierto, pero el reino de Dios es espiritual. El reino de Dios en nosotros significa un cambio de vida, lo que el Espíritu Santo, lo que Dios hace cada día en nosotros. Esa transformación interna es la que nos hace disfrutar del reino de Dios ahora. Porque vivir o estar en el reino de Dios significa también estar y llegar al carácter de nuestro Dios. Las catástrofes, los terremotos, los maremotos llaman la atención de la gente. Es inevitable. Y consideran estos hechos como algo que va a destruir. Es más, que va a venir una destrucción total de este planeta, del mundo. Y causa una desorden social. Nuestra aprensión crece y las personas se vuelven ansiosas e impotentes porque ni siquiera con los avances tecnológicos pueden anticiparse ni predecir. ¿Qué nos depara el futuro? Desde la perspectiva humana, el futuro es incierto. El futuro no tiene ya a dónde más llegar. Simplemente la destrucción es la que llega. Pero cuando nosotros creemos en esta otra perspectiva de que tenemos un Dios y de que ese Dios vendrá pronto y de que estas catástrofes son unas señales, tu visión del mundo cambia. Pero desde la perspectiva cristiana, estos mismos hechos, estos mismos acontecimientos, no se ven como los heraldos de más calamidades y destrucción, sino como señales de la llegada de un futuro eterno. Este futuro deseado por todas las naciones nos dice que la historia, como la conocemos, se acerca a su final. Esta historia de desastres se acerca a su final. La aurora de una nueva historia de la humanidad se aproxima vertiginosamente. Querido amigo, te animo a que consideres estas dos perspectivas cuidadosamente. No olvides que tu futuro eterno está disponible para ti ahora en Cristo, en Jesucristo. Te pregunto, ¿depositarás tu fe y amor en Él? Lo que tu futuro te deparará depende en cómo respondas a esta pregunta. Vamos a orar. Querido Señor, te agradecemos porque hemos abierto hoy día tu palabra, porque Señor, nosotros como hijos tuyos podemos recordar de que estas son señales de que restaurarás este planeta. Las destrucciones, los terremotos no son más destrucción. Las catástrofes, los terremotos, no es incierto. Nosotros como hijos tuyos sabemos de que pronto vendrá, son señales.
Querido Jesús, queremos poder prepararnos esperándote, estudiando asiduamente tu palabra, orando y compartiendo. Que muchos de tus hijos, tal vez algún amigo que escuchó este mensaje, pueda entender y escoger por amarte a ti, por confiar en ti y por saber de que su futuro no es incierto, es cierto. Te agradecemos en el nombre de Jesús que nos pueda seguir dando esperanza en medio de la crisis. En el nombre de Jesús, amén.